上太阳，红呀红彤彤嘞。Si entraste a este video quizás te estés preguntando, ¿qué es Starbound? Lo cual sería natural, dado a que es más conocido en la comunidad angloparlante como tal. Starbound es un juego de mundo abierto y exploración de planetas orientado a la exploración, la supervivencia y la construcción, lanzado en el 2016 y creado por el grupo Chucklefish. La sinopsis es la siguiente: tomamos el papel de un ranger del protectorado, algo así como los guardianes espaciales, que estaba ubicada en la Tierra, que tras ser destruido por la entidad cósmica conocida como la Ruina, se tendrá de misión principal hacerle frente, aunque el eslogan del juego es que, una historia fija como tal no hay y tienes la libertad de hacer lo que quieras, con la capacidad de escoger entre 7 especies. Kid, en palabras de algunos jugadores sería el equivalente a Terraria del espacio, pero del otro lado de la moneda sería el No Man's Sky, pero no por muy buenas razones, aunque ese tema es tema aparte. Hola, yo soy fan y en este video trataré de explicar los puntos del foro Chucklefish, Dark Avery, la temática del iceberg, iremos desde lo más básico y simple de entender, hasta lo más complejo. Ya terminada esta introducción, comencemos. Los artefactos. En la misión principal dada por Esther, tenemos que recolectar 5 artefactos para detener a la Ruina, que sería una especie de parásito galáctico que busca destruirlo todo, pero que fue sellado por el cultivador, quien sería el dios del universo cronológico del juego. Los artefactos serían los siguientes. El trofeo de hueso se consigue mediante una ceremonia de cacería, en los terrenos de caza, realizada por los Floran, que son una especie de plantas humanoides con conciencia, conocidos por ser una especie cazadora con inclinaciones agresivas, con una cultura primitiva y tribal, orientada a la caza. Generalmente se establecen en biomas selváticos, se tendrá a Nur de guía y luego de aliada. El espejo de la sabiduría se encuentra en biblioteca de la Gran Pagoda bajo el agua, perteneciente a los Ilodi, unos seres semacuáticos quienes solían ser de tierra, pero por factores ajenos a ellos se adaptaron al agua, con una cultura similar a la asiática, enfocada a los avances tecnológicos, considerada la especie más inteligente aunque con actitudes pacifistas, y generalmente alejadas de la violencia física. Se ubican en lugares acuáticos. Koichi dará de guía y luego de aliada. La rueda de Pluex se consigue en gran templo soberano del dios Pluex, quien sería la deidad predilecta de los Avian, unas aves antropomorfas, con una cultura religiosa similar a la de los egipcios, aunque en su mayoría es tranquila, aunque hay excepciones en algunos individuos, quienes serían extremistas religiosos dado que en su religión antes se practicaban los sacrificios. Se ubican principalmente en lugares cálidos o desérticos. El guía Tonawa después de la misión se vuelve aliado. A la bobina Génesis se consigue en la fortaleza Minignog, que tendría que pertenecer a los Apex en general, pero que fue retenido movimiento Minignog y su líder el Gran Simio. Esta especie, una cultura como tal no tendrían dado a que el régimen Minignog manipularía todo lo referente a su historia y con el pasar del tiempo se irían perdiendo el registro de su cultura pasada. Los Apex son similares a los humanos, solo que estos no evolucionaron tanto del cuerpo, sino que enfocaron su adaptación a su intelecto por factores externos, casi al nivel de los Ilodi. Muchos de esta especie huyen o luchan en contra de la tiranía de los Minignog, mientras que el resto vive bajo sus órdenes en contra de su libertad. Similar a Corea del Norte, esta especie se suele encontrar en lugares nevados y fríos. La revolucionaria Lana Black, después de ayudarla a derrotar al Gran Simio, se volverá aliado. El medallón real. Se ubica en la fortaleza del varón, aunque previamente se tiene que pelear contra unos ocultistas que alaban a la Ruina. Los Glitch son una especie de robots, pero teniendo más parentesco con un androide que en cierto punto, se estancaron en una época medieval, teniendo costumbres similares a las humanas por así decirlo. Sus localizaciones suelen variar dependiendo de dónde establezcan su comunidad, generalmente en biomas de jardín. El varón, propietario de la fortaleza, tras el enfrentamiento contra los ocultistas se volverá aliado. Tras recolectar los artefactos y abrir la puerta del monolito en el arca donde se ubica Esther, el protagonista irá directo a enfrentarse a la Ruina, completando así la misión principal. Cofre trampa.
El trampero de pecho o chest trapper es un enemigo removido del juego, quien sería un mimic, un cofre hostil que atacaría al jugador. Un hermoso intento. En este punto hace referencia a Beautiful Attempt Machine, una máquina arcade y LOL con un minijuego de novela visual cuyo nombre es Beautiful Attempt Sakura Shrine Maiden Arts y la trama es la siguiente. La historia comienza con el protagonista jugando hockey aéreo, pero inesperadamente viaja al pasado. Luego intenta cortejar a Kazumi, la doncella del santuario que prepara la ceremonia de apertura. La ayuda con varias tareas, pero empieza a ser arrastrado a su propia época. Hace un último intento por conquistarla, antes de regresar a su tiempo y al final de la historia. Como dato curioso, si interactuamos con el objeto de la lupa con ciertos objetos, cada especie tendrá comentarios diferentes. En este caso, si el jugador interactúa como Ilodle, el comentario será el siguiente. Este es un clásico, cada Ilodle conoce todos los finales. Dejando claro que es muy popular el juego en cuestión entre esta especie y que es más extendido de lo que el juego nos da a probar, llegando a ser mencionado también en el fandom hasta haber llegado a portearlo a PC. Brian. Heavy Boss, jefe gelatinoso o también conocido como Brian, es un jefe eliminado antes del lanzamiento final, quien trae el aspecto de una medusa gelatinosa de color morada con ojos. La forma de invocarlo según la wiki del juego sería mediante una trampa de mantequilla de maní. Avalí. La raza Avalí, siendo uno de los mods más populares y preferidos por la comunidad, los Avalí son una especie extra, con armas, objetos y lore propio, a la vez de ser una raza jugable con las siguientes características extraídas de su propia wiki. Los Avalí eran originalmente una forma de vida similar a un raptor, cazadora en manada y basada en el amoníaco, con 4 orejas sensibles y cuerpos esponjosos y emplumados. Ahora son una abominación quimérica desarrollada mediante procesos evolutivos inusuales, mejor descritos como un juego de teléfono insoportablemente prolongado. Inicialmente creado como un concepto en Spore, después de ciertos arreglos se volvió parte de la franquicia, aunque de manera no lineal, con costumbres errantes y viajeras, algo así como viajeros ambulantes, con tecnología eficiente de por medio. Sorprendentemente, la comunidad detrás de esta raza inclusive hicieron su propio lore extendido, hasta vale la pena leer. Capa que todo lo ve. La capa que todo lo ve es un accesorio del juego que permitía ver más atrás del jugador, aunque para versiones siguientes se eliminó esta característica. Invasores del ciberespacio. Cosmic Intruders Outside of Cyberspace, o en español Invasores Cósmicos del Ciberespacio, es un enemigo que suele aparecer en el espacio que hace referencia a los enemigos del juego Space Invaders. Poco más puedo comentar respecto a este enemigo. Anodines. Los anodines son otra especie agregada al igual que los Avalí. La característica de esta raza es la de seres humanoides hechos de un material similar al de las estrellas, con parecido a los Novakid, con la diferencia de poseer mayor masa sólida, como rocas por ejemplo. Según su descripción, son la primera especie en tomar conciencia y desarrollarse como sociedad e incluso tienen lore propio. Entre sus hazañas está la curación y la inmortalidad. Si gustan pueden echarle un vistazo en este amo en el foro de Chucklefish. Bone Dragon no está hecho de hueso. En la batalla por el artefacto Glitched, se llega a enfrentar al jefe Bone Dragon, un dragón esquelético volador pilotado por Asra Nox. Este punto se refiere a que el dragón de hueso, valga la ironía, no está hecho de hueso, pudiendo ser material que estéticamente sea similar al hueso. Fósil irreconocible. Es un objeto removido del juego que se podía obtener mediante la estación de fósiles. La descripción del mismo da a entender que puede ser de una especie aún no descubierta.
reconciliación entre Asra y Esther. Asra Nox era una huérfana que tras ser rescatada de unos piratas y quedar al cuidado de Esther, anteriormente miembro del protectorado, tras haberse retirado para investigar sobre la ruina, Asra al averiguar sobre este ente al respecto, esta se dejó engañar, pensando que los que no siguieran a la ruina eran herejes y debían morir, comenzando así el culto que a lo largo del juego buscarán detenernos. Por otro lado, Esther es quien nos brinda información sobre la ruina y sobre el modo de detenerla, lo cual acaba en los demás sucesos vistos en el juego, con un encuentro amargo para ambas dado a sus ideales. Luego de derrotar a la ruina, en las misiones secundarias de policía espacial, al final de este DLC se detiene a Asra Nox y a varios de su culto, dando por terminada su historia, no sin antes ver una escena post créditos de Esther visitándola, dejando la posibilidad de que las dos hagan las paces. Dispensador de savia seca es un suero de supersoldado. Según su descripción, es una sustancia que otorga grandes beneficios a la especie Floran en cuanto a destrezas físicas, aunque claro, aumentando también sus comportamientos hostiles, aunque por los comentarios de las otras especies está muy mal vista, como cualquier estupefaciente nocivo en la vida real. Tal parece que en el lore de Starbound dicha savia trae consigo un historial oscuro como para ser tan odiada por el resto de la galaxia. Por cada especie jugable tendrá comentarios cuestionando la sustancia, aunque después de la beta cualquier historial quedó perdido o removido. Los Aragan son una raza más del juego, con el detalle de no ser jugable o siquiera poseer relevancia en el lore. Son setas antropomorfas que, posiblemente dado que comparten parentesco con los Floran tanto en la naturaleza de su físico como sus tendencias cazadoras, se cree que están relacionadas con la creación del dispensador de savia seca, puesto a que se desconoce el origen de composición extraña al proveer propiedades anomalías, poniendo en la mesa la posibilidad de que tras crear el dispensador de savia nacieron estas dos especies, quizás siendo resultado de algún experimento, la naturaleza inestable de la misma, o quizás y solo quizás, sea por la casualidad. Los Agaran son una amenaza para el universo. En este punto se maneja la posibilidad de que la raza Zeta, o sea, la raza Aragan, representan una posible amenaza para las demás especies, y posiblemente el universo. Por lo siguiente, en primera, al tener parentesco con los Flora, también poseen instintos agresivos, aunque en este caso los Aragan tienden a ser más hostiles, según lo visto en la beta, por ende también se rigen por los mismos instintos depredadores. Su expansión y reproducción es proporcionalmente más rápida que cualquier ser orgánico conocido, lo que puede permitirle adquirir más terreno, sin mencionar su capacidad de adaptarse para así lograr emboscar a sus presas. Las esporas que liberan pueden dañar de gravedad a otras especies, además que en cuanto a sus orígenes, no se tiene claro cómo fue o cómo era su trayectoria en la historia. Lo cierto es que si Chucklefish seguía con los planes originales de la beta, estaríamos en presencia de otra amenaza potencial, y en el peor de los casos siendo tan peligrosa como la ruina. Como dato adicional, existe un artículo llamado dispositivo de tortura, que sería semejante a una fuente. Aunque a simple vista no queda claro su propósito, se tiene que tener en cuenta que los Aragan son hidrofónicos, o sea, le temen al agua, por lo cual se maneja una hipotética posibilidad de que los Floran tenían sus métodos para poner en raya a sus parientes lejanos. Racismo entre Floran y Ilog. La raza Ilog y la raza Floran han tenido conflictos propios desde ya hacía tiempo, ya sean raciales, éticos o sociales. Eso se puede observar a lo largo del juego, al punto que se menciona un genocidio como ningún otro por parte de los Floran hacia la especie Ilog, que casi causa su extinción, aunque para saber cómo llegaron a eso se tiene que tener en cuenta que tanto por sus costumbres, mientras que los Ilog tienden a ser más pacifistas, los Floran seguían de manera más salvaje. Claro está que los prejuicios de los Ilog, dada la naturaleza de los Floran,
Floran, quienes creían era contradictoria a lo que representa la vida, y los Floran quienes los consideraban débiles por su naturaleza ajena a la violencia solo ayudó a empeorar las cosas generándose odio entre sí, ya sea por su estilo de vida, sus aptitudes o ya de plano su aspecto. En todo caso, la información del genocidio de los Ilog y el posible inicio haya estado planeado implementarlo, aunque dicha idea no llegó a la fase beta, por lo que queda abrirse a hipótesis y teorías aunque del pasado de ambas especies antes de su conflicto. Mientras tanto, en algunos códices dejan en evidencia que por más que insisten en que hayan perdonado a los Floran, el resentimiento aún persiste. De parte de los Ilog no siempre han sido una raza pacifista, elementos como armaduras y armas decorativas podrían reflejar que en un punto no escrito estaban a favor de la guerra, o cuanto menos empleaban el uso de la violencia. No fue quizás hasta su desplazamiento a largo plazo al mar que cambiaron en varias costumbres, además que dada su percepción ve de mejor manera ciertos aspectos en su entorno que las demás especies, lo que en algunos despertó cierta soberbia al creerse superiores por su intelecto y tecnología. Y del lado de los Floran no son simples máquinas de matar, existen códices que reflejan más a fondo a los Floran como especie. De ejemplo inicial tenemos a los Greenfingers, son por así decirlo el líder o chamán biológico encargado de guiar a su tribu correspondiente. Al ser uno en cada tribu dedicó a su naturaleza inusual, que le permite la manipulación en plantas y de mejor comprensión en la tecnología. Su deber implica guiar a su especie para que prospere, indicando que entre los Floran tenían protocolos diplomáticos por así decirlo. Entre sus reglas está el no pelearse abruptamente con otras tribus, dar muerte rápida a sus presas, y una en particular es el repudio al canibalismo, dando a entender que hasta los Floran, quienes se les denomina la especie más agresiva, incluso entre ellos tenían algunos límites éticos y morales. En otro códice referente a la vida cotidiana de los Floran está una anécdota de uno que tenía intenciones de comerse a una Vian, pero tras contarle sobre su familia el Floran recapacitó y perdonó la vida, a lo que reflexionó sobre si las demás eran conscientes como ellos con todo esto. Propongo que a base de los choques culturales más el poco interés en interactuar bien por parte de ambas especies, fue que los Floran intentaron casi exterminar a los Ilog, aunque la razón por la cual hayan decidido detenerse quizás se deba al razonamiento de parte de su sociedad. Sin embargo, tanto el inicio como final específico de este evento quedará sujeta a base de especulación. Y con eso terminamos la primera parte del iceberg de Starbound. La verdad es la primera vez que hago este tipo de contenido, así que puede que me haya equivocado en algunas partes dado que gran parte de la información está en inglés. De todas maneras, si el video tiene el suficiente apoyo elaboraré la parte 2. Eso sería todo, suscríbanse si quiere, denle like y así sayonara.